de 30 euros. Esperemos, siempre me paso. Oye, Alejandro, más allá de que me digáis como a qué te dedicáis, me gustaría hacer el ejercicio de si tú le tuvieras que explicar a un niño, a un cabro chico de 5 años, ¿en qué trabajáis? ¿En qué trabajáis? Difícil pregunta. A ver, yo trabajo liderando un equipo para... No, me perdí. Que me sacaste. No te preocupes. Sí. No, yo trabajo en OpenBochef y lo que buscamos es transformar el país a través de impulsar las nuevas empresas que tienen una mirada desde la ciencia y la tecnología para resolver esos grandes desafíos que tenemos. ¿Son como un colegio para empresas? Yo hablo de un semillero, ¿ya? Somos el semillero de la nueva matriz productiva. Ya. Entonces yo soy un niño que tengo un poroto y que lo pongo dentro de un algodón y eso lo pongo dentro de un vaso y eso lo riego. Exacto. ¿Qué vendría siendo OpenBochef? ¿El vaso, el algodón y el agua? Somos el vaso, el algodón y el agua. Y además los porotos. Y además los porotos. Porque somos una incubadora universitaria. Por lo tanto, nuestros porotos son estudiantes, son los investigadores o investigadoras, son los exalumnos de la comunidad Universidad de Chile finalmente. Entonces a esos porotos nosotros les ofrecemos recursos de apoyo, metodología, seguimiento, abrimos espacios de oportunidades, ventanas de oportunidad para que ellas puedan crecer. Entonces eso es lo que hacemos. Nuestros porotos son personas que lideran o que impulsan desde el conocimiento, tecnología y que tienen esa motivación intrínseca a tratar de impulsarlas como proyectos que tienen el potencial de convertirse en startup. ¿Tú cuando estuviste en la universidad tuviste una instancia parecida a esa dentro de tu formación? No. Eso yo diría que estaba lejano en la universidad. Yo estudié diseño en la Universidad de Chile. Entonces, aún más en una facultad más donde el diseño es como era lo tradicional, imagen corporativa, desarrollo de productos. Claro, ni siquiera el emprendimiento en esa época, estoy hablando de año 98 al 2003, 2004. Entonces, ni el emprendimiento estaba asociado a algo, no sé, pues de armar un kiosco, claro, una panadería, ¿no? No es como el concepto un poquito más fancy que tenemos hoy día. Entonces no había en la universidad ni una visión en torno a estos conceptos, innovación tampoco. Entonces era como lo que es una universidad tradicional. ¿no? Hay una cuestión que me gusta harto de todas las personas que son futuristas, que investigan como anticipación de futuro y todo eso, es que comparten su amor por la historia, por estudiar la historia y por ver qué cosas podemos aprender del pasado, como qué patrones podemos reconocer que nos permiten anticipar nuestro futuro. Entonces yo te voy a regalar algo, te voy a regalar una máquina para viajar en el tiempo, te voy a regalar una máquina para viajar al pasado. Si tú pudieras viajar al pasado, a cuando tú estás estudiando, ¿qué cosa, una sola cosa, te enseñarías a tu yo del pasado que sabe tu yo del futuro? Mira, no sé, la verdad es que nada. Yo creo que lo que soy hoy día son las decisiones y el tránsito que he seguido, ¿no? Claro. Entonces lo único que me diría es sigue, vas bien, ¿no? Vas bien. Yo suelo no arrepentirme de las cosas que no hago, entonces es como que tomo decisiones. Ahora las tomo muy conscientes. ¿Ya? Yo hoy día voy a cumplir 46 años la próxima semana. Y hace 2 años que me puse como norte los 50 y estoy preparando mi camino para que en los 50, cuando ya el empleo esté cerrado para mí, porque esa es nuestra realidad como país, que ya no tienes posibilidades o tus posibilidades de emplearte son mínimas si cumples 50 años. Entonces yo estoy preparándome para esos 50 años y esas decisiones las he ido tomando siempre súper conscientemente, con una visión de mucho más largo plazo. Yo creo que la única decisión que no tomé, ya siendo adolescente grande, fue estudiar diseño, que nunca estuvo en mi cabeza. Mis amigos, mis compañeros me dijeron, estudia diseño porque eres bueno para el dibujo. Qué bacán. Pero en mi cabeza estaba medicina, pero
dijeron, no es eso. Y ahí estudié diseño, fue lo único que como que asumí. Y estuve a punto de salirme, pero al final son clics que uno hace, ya estoy en esto y vamos, y desde ahí he ido siempre trazando un norte de crecimiento personal, profesional. Oye, a mí me interesa en particular que eres diseñador, me gusta. ¿Qué crees tú que le aporta tu formación en diseño en la manera de construir programas y ecosistemas de innovación? En general, como que se asume el diseño, el ser bueno para el dibujo, tener habilidades más de comunicación, ¿no? Dar forma a las cosas. Yo creo que está bien y trato de eso llevarlo acá, al menos a mí me gusta y soy muy bueno diseñando gráficamente, cosas así, entonces lo trato de llevar a la práctica aquí en lo que hacemos. ¿El logo lo hiciste tú? El logo lo hice yo. Está bueno. Como las piezas gráficas de comunicación las hago yo. Hay una cosa así muy pequeña, pero la UCH dentro de WeChef, Universidad de Chile, es como Chef Kiss. Son esos detalles como... Encontrar algo que es súper evidente, como, no sé, la flecha de FedEx. Claro. Ya. Entonces trato de hacerlo en el día a día, de todas maneras, para no perder la mano, como se dice. Pero para mí como el valor fundamental del diseño es una capacidad de conectar nodos. ¿Qué tiene que ver con esta capacidad creativa? Asociar. Es asociar cosas. Y en el fondo es mirar, esto es lo que se llama pensamiento sistémico finalmente, ¿no es cierto? Es como ser capaz de pararte más atrás y que en el caso más práctico del diseño las formas no son solo formas, sino que hay formas que tienen conceptos y que representan cosas, pero más allá de esa paja molida tiene que ver con ser capaz de conectar nodos de maneras que nadie más conecta o que es muy difícil que alguien conecte así. Y eso en el fondo es lo que yo creo que uno trae como diseñador y es el valor fundamental, sobre todo en temas de innovación, ¿ya? Que no es muy visible y que en esta mirada más del diseño como desde lo práctico, más del dibujo, no se ve esta parte. Sí. O al menos no se valora mucho. O sea, yo creo que es lo fundamental. Yo creo que la capacidad de asociación es una capacidad cognitiva, claro, no una capacidad de comportamiento. Y es ese proceso formativo lo que o sea, obviamente yo estudié diseño porque no solo era bueno para el dibujo, sino tenía esta capacidad creativa. O sea, ahí hay un elemento que uno trae de antes, que será como parte de lo que lo hace ser uno como es. Pero luego el proceso de formación está centrado en eso. O sea, tu proceso de formación es el desarrollo de creatividad, desarrollo de sistemas, conectar cosas como nadie más las conecta. Y que eso se manifiesta en un objeto físico, en un sistema de comunicación, pero lo fundamental es esto, ¿no? Y esa capacidad asociativa o de asociar esa capacidad cognitiva es algo que se puede entrenar. Eso se entrena, sí. 100%. Sí, o sea, unas personas pueden tenerlo más innatamente incorporado cognitivamente, pero eso se desarrolla. O sea, por eso yo creo que una muy buena formación en diseño, que vaya más allá del objeto y la forma, sino es más bien este pensamiento creativo, pensamiento sistémico, es un entrenamiento, ¿no? Sí. Y eso es parte relevante de un diseñador como perfil en ámbitos como este, de innovación, de mirar cómo se relacionan conocimientos, temáticas, ecosistemas. Bacán. Oye, en una publicación reciente tuya en LinkedIn hablaste del pacing problem y que esta diferencia entre la velocidad y la capacidad institucional, o sea, lo rápido que avanza la sociedad y lo lento que avanzan las universidades. Claro. ¿Cómo podemos diseñar estructuras educativas e institucionales que sean más ágiles para cerrar esa brecha? Es difícil porque las instituciones educativas per se, sobre todo las universidades, son estructuras que históricamente, tradicionalmente son rígidas. El conocimiento, los silos, como los procesos que están instalados son muy rígidos. Entonces ahí hay temas de paradigmas que es necesario cambiar y que es difícil verlo desde
cómo cambia una universidad, por ejemplo, una institución de educación superior que tiene una responsabilidad sobre el tomar estudiantes, formarlos para un crecimiento personal, pero también un rol que van a asumir en la sociedad a partir de lo que estudian. Obviamente uno no es lo que estudia, pero de todas maneras como que se le asigna o uno asume un rol al momento de estudiar. Yo estudio medicina, por lo tanto tengo un rol en la sociedad de sanar personas. Si estudio psicología, sanaré del tema mental. Entonces asume un rol. Y esa responsabilidad obviamente es tan grande que es difícil probar, experimentar como lo haría otra organización, desde el punto de vista de innovación o adaptabilidad, ¿no? Pero de todas maneras creo que se requiere, en el fondo, tenemos hoy día inteligencia artificial, ya las universidades al menos están discutiendo, reflexionando, ver cómo esto se incorpora. No solo en el aula, porque en el aula ya se están incorporando estas herramientas. O sea, los estudiantes lo están usando. Los estudiantes las usan y los profesores también están poniéndose al día para poder no quedarse atrás. O sea, eso está ocurriendo hoy día. Uno puede decir, al menos en esta universidad, yo diría que en general todas las universidades están en eso. ¿Ya? Los profesores saben que existe, saben que sus estudiantes van a usar un ChatGPT, un Gemini para hacer su trabajo, por lo tanto él tiene que también lo ocupa para ser más eficiente y para verificar a lo mejor que ese trabajo tenga un mínimo de desarrollo cognitivo del estudiante. Pero institucionalmente también es repensarse, no solo inteligencia artificial, sino todas las tecnologías que están movilizando y cambiando el mundo. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el mundo del trabajo? ¿No? Cómo las empresas empiezan hoy día a convertirse en formadoras, ¿ya? Porque en el fondo una empresa requiere de capital humano avanzado importante y no lo está obteniendo a lo mejor de las universidades y es ella misma se convierte en una universidad para formar a sus trabajadores. Eso está ocurriendo, ¿no? Sí, las empresas como actores formadores. O sea, las empresas hoy en día son unos entes súper indivisibles en la vida humana de las personas. O sea, son las empresas, uno le pide que sea tu fuente de ingreso, le pides que sea tu fuente de bienestar también, le pides que sea tu fuente de educación. O sea, hay un montón de cosas y de funciones que están teniendo las empresas hoy en día que se posicionan también como un elemento indivisible. O sea, el humano empresa también, como... no sé, pues la marca personal. Claro, sí. Por eso yo creo que es necesario que estas instituciones abocadas a educación empiecen a explorar de mejor manera el cómo adaptarse y cómo responder a estos desafíos, al rol que va a jugar el sujeto educado en el fondo en el mercado laboral, en el mundo también, como en la sociedad. Pero también es cierto que es muy difícil el llevar a cabo una agilidad como la llevaría una empresa que no esté en el ámbito de la educación. Claro, ¿ya? Un elefante puede bailar. Porque la responsabilidad es muy grande. La responsabilidad que tiene en el fondo en la persona que se forma es muy grande, como para equivocarse, como para fallar. No es barato fallar en este caso. En una universidad. En una universidad. ¿Cuál es el fin finalmente que tiene una universidad dentro de la sociedad? ¿Es la fuente de conocimiento? ¿Es la fuente de formación? ¿Es la enciclopedia? ¿Es la luz? ¿Qué piensas tú? Yo tengo una mirada más tradicional. Yo creo que las universidades no solo forman trabajadores, no solo forman personas para el mercado, para la productividad del país, ¿no? Obviamente tiene ese rol, pero yo creo que este concepto de universalidad del desarrollo del conocimiento es relevante. Hoy día leía en LinkedIn a alguien que criticaba los resultados de las becas Chile, que gran porcentaje de las becas se habían ido a magíster en las áreas de humanidades y que en las áreas de STEM más vinculadas a ingeniería y tecnología había muy poco. Se criticaba eso, que en el fondo que estábamos formando capital humano avanzado para nada, que no tiene ningún rol en la productividad del país, ¿no es cierto?, en mejorar nuestros indicadores competitivos. Y eso yo soy súper crítico de esa mirada, ¿no? Como ultra funcionalista, abocada a lo productivo. Creo que tiene un rol,
pero que si lo abocamos solamente a ese rol, obviamente cerraríamos más de la mitad de las instituciones de educación superior por conocimiento que no vemos su aplicabilidad o su potencial. O sea, la educación no es solamente un medio para conseguir un fin. No, o sea, la educación es un fin en sí mismo. O sea, el proceso educativo, el estar ahí, es como, no sé... El relacionarte con otras personas. Me da miedo que quizá en algún momento las instituciones, pensando, no sé, de colegio, piensen que ya no es necesario enseñarle un idioma a un niño o a una niña porque la inteligencia artificial lo resuelve. Claro, o sea, el idioma. Porque no tiene que ver solamente con el fin de comunicarse en otro idioma, sino como la cabeza se te abre. Claro. O la educación cívica. Yo creo que lo que estamos viviendo globalmente y en este país, de esta hiperpolarización de lo político con mayúsculas, tiene que ver con eso, con haber quitado espacio, tiempo a la educación cívica, a los sujetos que finalmente están formados para formar parte de una sociedad. Obviamente el rol de la familia juega un rol, o sea, valga la redundancia, un rol fundamental, pero el colegio también es el espacio donde tú interactúas con personas que no están en tu núcleo directo. Y eso tiene que ver con eso, ¿no? Con esta foco en una educación muy como funcionalista, ¿no? Sí. Oye, pensando en la docencia activa y en la visión estratégica, tú dictas cursos sobre startup chilenas y análisis de tendencias, ¿cierto? Sí, o sea, sí. Ya. Trabajo sobre futuros, cursos asociados a futuros. Es que me parece interesante, y haciendo como una asociación con lo que estábamos hablando recién, ¿cómo se puede educar en base a lo incierto? ¿Cómo yo puedo preparar a alguien para un futuro incierto? ¿Cuáles son las herramientas que le puedo entregar? Si lo pensamos, porque finalmente todo esto para mí tiene que ver con innovación. Ese es mi tema, es innovación. Y por lo tanto, cuando pensamos en personas, organizaciones, en un mundo hipercambiante como el que tenemos, o sea, antes las empresas o las personas, uno se formaba o nacías y morías y vivías un gran crisis o una gran disrupción en tu vida. Claro. ¿No? Una empresa tenía un modelo de negocio y producto y pasaban 50, 70, 100 años y podía seguir haciendo exactamente lo mismo. Hoy día no, pues hoy día eso es impensado. Entonces, para mí el tema de este mindset de descubrimiento, como siempre atento a la profundidad, no solo la superficie de lo que estás viendo, la experimentación, el ser capaz de experimentar y en el fondo te prepara para estar atento a los cambios, a lo que te rodea, a tu entorno, en términos amplios, en todas las dimensiones, y experimentar. En el fondo eso es lo que te prepara para un mundo cambiante. Esta capacidad de descubrimiento, la capacidad de experimentación. De manera que tú puedes ir... ¿Por qué es la experimentación la llave para entender lo que no sabemos? No sé si es para entender lo que no sabemos, sino es para enfrentar ese cambio teniendo distintas cartas sobre la mesa, ¿no? Es como... ¿Resiliencia? ¿Aprendemos con la experimentación? Yo creo que sí, obviamente, porque de esos experimentos algunos fracasan, algunos continúan, y eso, el disminuir o eliminar la frustración, como esta sensación de no tener control. Yo creo que ese es el elemento fundamental cuando tú tienes un entorno cambiante. No tienes control de nada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Antes tenías más o menos, podías manejar el control de tu vida, podías tener control sobre las distintas variables que estaban asociadas a tu organización. Hoy día no tienes control. Por lo tanto, no puedes poner los huevos en una sola canasta, y este proceso, en el fondo, como mindset de experimentación, lo que busca o lo que persigue finalmente, o lo que te permite enfrentar esto, es que te das cuenta que hay cosas que no van a funcionar y otras que sí. Y las que no funcionan están bien.
Está bien que no funcione, pero aprendiste, ¿no? ¿Lo en que ese funciona proceso. es evidente? No necesariamente. ¿Y lo que no necesariamente. funciona es evidente? Ya, ahí no sabría decirte, pero yo creo que hay cosas que, o sea, siempre el proceso es un proceso de aprendizaje, de lo que funciona, de lo validado y lo que no, ¿no? Y ese proceso de aprendizaje es lo que te permite enfrentar crisis futuras de mejor manera, para enfrentar esos tiempos de cambio, o sea, esta incertidumbre o esta sensación de no control. Y lo otro es esta capacidad de anticipación, que es la que descubrir, experimentar y anticipar. Que es no Descubrir, solo, experimentar, anticipar. sí, que no es solo descubrir lo que te rodea, el entorno y su profundidad, sino es ver cuáles son las consecuencias de tus acciones hoy día, cuáles son los elementos, estas pequeñas señales de tu entorno que hoy día no son variables que te impacten a ti o a tu entorno o a tu organización o al país o a la sociedad, pero que su crecimiento como tendencia, su mantenimiento, su disminución pueden generar un impacto. Y es que tú logres verlas en un momento en el que están naciendo y haces seguimiento. Entonces esa anticipación, esa capacidad de ver qué elementos están ocurriendo en tu entorno que hoy día no son relevantes para ti, pero que podrían llegar a serlo. ¿Cómo te vas a preparar en ese momento en que lleguen a serlo si es que lo son? ¿Cómo prepararte ante escenarios de incertidumbre? O sea, si hay algo que sabemos, no tenemos una bolita de cristal para mirar el futuro, pero sí tenemos las herramientas para poder ver qué escenarios en ese futuro tienen mayor grado de posibilidad o de plausibilidad de ocurrir. Claro. Y tú no puedes, en el fondo, si todas estas señales podrían llegar a desarrollarse de determinada manera hacia el futuro, tú no puedes decir, ¿sabes qué? No lo vi venir. ¿Qué es lo que nos ha pasado gran parte del estrés? No lo vi venir, pero en realidad las señales estaban ahí hace rato, ¿no? Es buena esa frase, como Sí, que el no lo vi venir es significativa eso. de un... O sea, cuando tenías un montón de señales e información que daban cuenta de cosas. En ese momento hubo un estallido social. O sea, se veía venir. Lo que pasa es que no lo quisiste ver. Y eso está ocurriendo con las organizaciones que en el fondo no desarrollan esta capacidad de adaptabilidad porque no tienen la información suficiente para poder hacerlo. Y ahí te pregunto, ¿cuánta data y cuánta guata? De ambos, o sea, yo creo que tiene que ser una simbiosis. Sí, o sea, es lo que nos hace humanos, esa capacidad de poder responder más bien desde la intuición, ¿no? Pero una intuición sin información es un salto al vacío, ¿no? La intuición tú la armas en base a tener una base suficiente de información sobre el entorno, sobre tus capacidades, sobre lo que tienes instalado para poder tomar mejores decisiones. En el fondo imagínate liderar una organización solo en base a la intuición, tendré que jugar el loto todos los días para... O sea, que y también mucha información te puede provocar análisis y parálisis. Exacto, ¿no? Yo creo que ahí está el tema también de la colaboración, que no es solo tu intuición, sino este conocimiento distribuido que te permite a ti también tomar decisiones en base a lo que te aportan otros actores. No las tomas tú, no es tu intuición, sino es la intuición de varios, ¿no? Esta capacidad de inteligencia colectiva. Diseño colectivo. ¿Cachai? Como la inteligencia colectiva también creo que es fundamental en un entorno de alta incertidumbre y alto cambio. Estoy de acuerdo, me gusta la idea. OpenBook Chef es como un laboratorio. De hecho, cuando llegamos a la entrada está esa ducha. Aquí tenemos una ducha como un laboratorio de química, claro. Muy bueno. Es un laboratorio vivo, ¿sí? Eso podríamos decir. Diría que sí. Sí. Pensando como extrapolando o desarrollando el concepto del experimento. O sea, acá validamos el experimento. Acá validamos el jugador de experimento. Acompañamos ese experimento, le damos las mejores condiciones, buscan siempre el éxito. El fallo existe. Nosotros somos una incubadora universitaria, por lo tanto, la probabilidad de éxito nosotros la subimos como mínima. ¿Tenemos algún número? Lo que pasa es que, mira, hoy día estamos viendo el trabajo. OpenBook Chef cumple 10 años este año.
Buena. ¿Ya? O ya cumplió, digamos. Gracias. Entonces estamos viendo en un proceso de emprendimientos que tienen un mayor grado de sofisticación. Esto no es traer cosas de China, armar un marketplace y vender, ¿no? Esto tiene más incertidumbre, el grado de sofisticación implica que hay que inyectarle más tiempo y recursos. Entonces lo que hemos visto en los últimos años es que las startups que comenzaron cuando nosotros comenzamos ya están escalando, ¿no? Están vendiendo, unas que venden 7.000 millones de pesos al año, otras que levantan inversión $700.000, $300.000, que son las últimas que tenemos como análisis. Entonces estamos viendo que de lo que llevamos formando en estos, yo no hablaría ni de 10 años, porque inicialmente hay que instalar la cultura, una gobernanza, entonces hablemos de 8 años en operación impulsando. Entonces yo veo que al menos el 10% de lo que se ha ido apoyando tiene ese potencial de impacto, de crecimiento. Estamos viendo los resultados desde hace unos 3, 4 años atrás. Súper bueno. Súper bien. Oye, qué increíble. Para hacer una incubadora universitaria, insisto, en el fondo tenemos que tener claro que nuestro rol está en entregar esa herramienta, en el que los proyectos que se impulsan de parte de los estudiantes, académicos, investigadores o exalumnos, a lo mejor ese que están impulsando no va a ser el definitivo, no va a ser el que le pegue el palo al gato, va a ser el segundo, el tercero, porque esa es la realidad. La realidad es que el tercero o al quinto van a lograr el éxito, pero que esas herramientas se las entregamos y se las entregamos en un entorno protegido, en un entorno en el que además tienen la conexión con conocimiento, con capacidades, y el trabajo que hemos hecho es también de conexión con el ecosistema, ¿no? de abrir, de que los proyectos que estamos impulsando desde acá, las startups o el emprendimiento de base científica y tecnológica que se impulsan desde acá, tengan el mayor potencial y la mayor probabilidad de conectarse con el ecosistema de quienes lo van a recibir después. Nosotros no entregamos recursos, plata, monetarios, pero otros actores sí. Y ellos nos piden a nosotros, dicen, oye, ¿qué startup tienen esto? Las empresas, todos nos están pidiendo. Y ese es el trabajo que nosotros estamos conscientes. ¿Como una triangulación Estado, universidad, sí, privado? Absolutamente. O sea, eso tiene que funcionar como reloj. Y yo creo que es un súper buen ejemplo de cómo una buena articulación de los tres entes puede lograr resultados como los que estoy mencionando. O sea, sí, como te digo, nosotros bien conscientemente y bien como propósito por donde estamos, hemos decidido ser una incubadora, ser un semillero y no transitar fuertemente o solamente hacia la aceleración, ¿ya? Porque la aceleración tú requieres tener una tasa de éxito mayor, o sea, porque ahí tú inviertes, entonces, y eso implica que tienes que dejar fuera, tienes que tener mejor selección, tener un filtro, una selección, curatoría, voy a tratar de incorporar a aquellas que tienen un potencial de crecimiento, de tracción relevante. Nosotros no hacemos eso. Hoy día la decisión por la cual toman una y no otra tiene que ver como cuál es el fin social. No, la verdad es que no. O sea, en general, mercado que no está abierto. Nosotros buscamos principalmente emprendimiento de tipo sofisticado, innovador al menos. En relación a tecnología, ciencia. No es ciencia, tecnología solamente, pero sí tiene una componente tecnológica importante. Eso es como el mínimo. Entonces, si hay una selección que hacemos, es que no vamos a apoyar un emprendimiento que busca un proveedor en China, encuentra un producto tecnológico barato y lo trae aquí y arma un marketplace. No vamos a apoyar eso. No porque no sea algo exitoso, sino porque no hay una sofisticación. Exacto, porque nuestro propósito es cómo entregamos herramientas, recursos y soporte a emprendedores y emprendedoras que tengan la posibilidad o la oportunidad de causar impacto en el país. Y nosotros también sabemos que es la ciencia y la tecnología la que tiene el mayor potencial de hacer eso. ¿Y dónde estamos? Si estamos en la Universidad de Chile, estamos en una facultad que aquí se respira y se vive inteligencia artificial, se respira y se vive energía, se respira y se vive robótica,
Entonces eso es lo que viven los estudiantes desde primer año, y lo que hemos hecho también es articularnos con nuestros actores internos desde capas arriba, o sea, aguas arriba con plan común, ¿no? Cómo incorporamos los desafíos que nosotros conocemos a partir de nuestra relación con las empresas, o los desafíos sociales y productivos hacia primer año, segundo año, y también aguas abajo con los centros de investigación, con los departamentos, trayendo oportunidades y desafíos de innovación de las empresas para que se conecten con estas áreas y logren darle solución a esos desafíos a partir de proyectos de I+D. O a nuestras startups para que puedan conectarse con la industria, con estas capacidades también. Oye, me parece bueno el tema que lo escuché en una entrevista tuya, como la palabra emprendimiento. La palabra emprendimiento y todos los fantasmas que están detrás de la palabra emprendimiento en la Universidad de Chile. Sí. Que tiene un perfil de estudiante, que tiene una manera que la gente lo ve desde afuera como... Sí. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido como un poquito tratar de limpiar o de comunicar o de... no quiero decir evangelizar porque... Es que al final sí, pues es una evangelización. La Universidad de Chile como institución, obviamente hay como una relación, voy a decir natural, quizás no es el concepto, pero entre emprendimiento y lucro, ¿no? Sí. Y por lo tanto ya hay... El emprendimiento viene prejuiciado, ¿no? Viene con un prejuicio de parte de los académicas, ¿no? Si emprender, entonces la universidad es como aprovecharse, explotar. Exacto, ¿cachai? Como de hecho la palabra explotación misma. Como exploración, la explotación es como... Entonces viene con una carga muy negativa. Ahora, eso yo lo he visto cambiar. Esto ha ido cambiando en el tiempo. Yo asumí este rol a mediados del 2022, llevamos 3 años, y en que al principio era mucho empuje, como yo me reuní con todos los directores de departamento, con los directores de centro, para contarles qué es lo que hacemos. Me voy a contar una anécdota que la cuento para todo el mundo porque es clave dentro de esto. Fui a reunirme con el director del departamento de física. O sea, más fundamental e investigación básica imposible. A contarle que OpenBOT Chef. O sea, mi primera labor, dije, quiero que cuando a alguien le pregunten qué es OpenBOT Chef, sepa definirlo, qué es lo que hacemos. Entonces hablé con todo el mundo. Se lo presenté a estudiantes de primer año, hablé con los académicos, todo el mundo. Entonces fui y le presenté OpenBOT Chef, qué es lo que era, hacia dónde iba. Y Marcos Flores, el director del departamento en ese minuto, yo termino mi presentación con un prejuicio de parte mía sobre él. Le estoy hablando puras cabezas de pescado. Entonces le dije, mira, yo no sé si lo que te presenté algo te hace sentido a ti. Y su respuesta fue, obviamente, nada de lo que le presenté le hacía sentido. Hablarle de innovación, hablarle de emprendimiento, hablarle de todos estos conceptos era chino. O sea, y no solo chino, que no está dentro de su interés. Obviamente con otros departamentos, otras disciplinas es más fácil, ¿no? Sobre todo con los centros, que su como razón de ser es mucho de transferencia de la tecnología pero hay departamentos, sobre todo acá, disciplinas muy fundamentales: geología, física, ¿no? Astronomía menos, ¿eh? pero igual hay una componente de mucho conocimiento como básico. Pero hace 2 semanas me encontré con el director, con Marcos Flores, con el director de física, que ya no es director de física, cambió. Y me dice, quiero hablar contigo, a propósito de nuestra conversación anterior. Tengo un emprendimiento en física. No tanto. Pero me dijo, quiero que vayas a ver mi laboratorio. Y fui a su laboratorio, otro día nos coordinamos, y me mostró todo su laboratorio. Un laboratorio centrado en el fondo desde física de los materiales, con máquinas avanzadas para ver así como nanomaterial, su estructura, su composición, etc. Entonces me presenta a estudiantes de doctorado, me dice, mira, yo ya no estoy para esto, temas de innovación, a mí me gusta esto, pero lo que yo quiero es abrirle espacio a ellos, a los estudiantes que tenemos de pregrado y de posgrado acá.
de cómo pueden conectarse mejor con la industria, cómo pueden abordar estos proyectos de manera que se materialicen de mejor manera. Y ahí está la ganancia. O sea, esa es ganancia pura y dura del rol que hemos jugado como OpenBotChef aquí en el interior. Obviamente es un proceso lento, pero yo te digo, en los 3 años que llevo acá, todo el prejuicio que yo tenía y lo difícil que iba a ser, la verdad es que no ha sido tan difícil. Y que la facultad también está transitando hacia esto de manera súper decidida a nivel estratégico. O sea, encuentro que es increíble. Yo, por ejemplo, si hubiese sabido antes de estudiar, yo estudié teatro, pero me fue súper bien en la prueba de matemáticas. Estoy como... De hecho, me becaban en la escuela de negocios acá de la Chile. En ese momento, bueno, un 30%, 40%, no sé, pero lo pensé. Pero qué impresionante sería para los estudiantes decir, sí, o sea, decido por este espacio porque tienen OpenBotChef. O sea, yo creo que eso es fundamental. No sé si ocurre todavía, ¿ya? Porque en el fondo la pega que hemos hecho en este tiempo es justamente una visibilidad mucho mayor. La facultad asume OpenBotChef como un actor fundamental. Yo creo que todavía nos queda como para poder cumplir ese rol, que en el fondo ser como una variable importante en la decisión de dónde voy a estudiar ingeniería. Obvio. O sea, la Universidad de Chile ya tiene. O sea, ya lo tiene, y esta facultad lo tiene per se, pero no creo que tenga problemas para la admisión. No, de hecho. Pero que sí, que sepan y que al momento de ingresar aquí, saben que aquí hay algo. Yo voy a Plan Común, la primera semana de clases paso por todos los cursos de Plan Común y les cuento que es OpenBotChef. Que sepan que estamos. Hago el curso de startups chilenas en industria, que es un electivo y por lo tanto hay estudiantes de distintos lados. ¿Porque existe una edad para hacer una startup? No. O sea, yo... Examedi, de hecho, el cabro del mío de Águila, cuarto medio, ya tenía... Sí, o sea si no existe edad. Obviamente... Pero para el programa de OpenBotChef, ¿tiene que estar titulado o no? Tiene que pertenecer a la comunidad Universidad de Chile. Ya, puede ser un estudiante. Puede ser estudiante de pregrado. Gran parte de nuestro portafolio, este año convocamos a 70 iniciativas emprendedoras. Cerca del 40% son estudiantes de pregrado, de esta facultad y de otras facultades. Otro gran lote es de exalumnos, donde queremos crecer para aumentar también esta visión y un compromiso de consolidación de OpenBotChef como una incubadora centrada en base científico-tecnológica. Es crecer en académicos y académicas y en investigadores, en fondos de PhD, doctorados. Y eso estamos ahí, tenemos programas abocados hacia eso para aumentar ese. Tenemos un Venture Building o un Venture Studio que va a tomar las tecnologías con un académico que va a asumir, o académica que va a asumir el rol de Scientific Advisor. Y nosotros le vamos a poner el perfil emprendedor y eso es lo que se va a impulsar, un proceso de validación en el fondo, porque es muy push, por lo tanto sabemos que tenemos que hacer la validación con el entorno, con la industria, con las empresas y el mercado para ver el potencial de esa tecnología. Yo sé un programa que tenemos que se llama Open Deep Tech para hacer crecer esta componente. Oye, qué impresionante en verdad. Ya pasaron 40 minutos volando. Me gustaría hacerte 2 preguntas. Sí. Me encantaría seguir profundizando en un montón más. Está buenísimo. Me encanta lo que están haciendo acá. El tema de las herramientas, lo mencionaste. OpenBotChef le entrega herramientas a estos emprendimientos con base científica. ¿Cuáles son esas herramientas, tú dirías? ¿Cuáles son esas herramientas, cuáles son esas habilidades, más allá de lo técnico, que son esenciales para quienes lideran los procesos de innovación en contextos disruptivos? ¿Qué son esas habilidades que podríamos decir propician la capacidad adaptativa, la adaptabilidad? Yo diría que una de Te lo voy anotando yo, no te preocupes. Sí, una de las habilidades, yo no sé si lo voy a poner en orden de prioridad y si me van a venir a la mente todas las que se entregan, pero una es la comunicación. ¿Ya? Estamos hablando también de un perfil de estudiante que en el fondo es muy abocado al estudio. Esto es una facultad muy exigente, es intensa. Sí. Entonces el dedicarle tiempo a estas otras cosas es
es un valor impresionante con respecto a los recursos que tiene disponible el estudiante, tiempo, ¿no es cierto?, como principal tiempo. Y como tiene esta orientación mucho hacia el conocimiento, la habilidad de comunicación, la habilidad de expresar qué es lo que quiero hacer, es muy difícil. Y eso es la principal habilidad que nosotros buscamos desarrollar. Aquí, bueno, en el ecosistema, todo esto, en el entorno de emprendimiento, se habla del pitch. El pitch como una manera de estructurar de manera particular lo que quiero hacer, ¿no? ¿Qué problema respondo? ¿Con qué solución? Pero antes de eso es entender que lo que importa no es el paso a paso de lo que tú vas a hacer, sino qué problema resuelves con eso de paso a paso. Y cómo ese paso a paso lo comunica de manera simple para alguien que no tiene idea de lo que está hablando, que no es experto en ingeniería mecánica, que no es experto en física. Y esa habilidad de entender que estás hablándole a una persona que no habla tu idioma, por lo tanto que tu esfuerzo es tu esfuerzo el que tiene que hacer la traducción hacia el otro lado. Y esa habilidad es clave. Comunicación. ¿Ya? Comunicación. Lo otro no sé si es una habilidad, pero es parte del mindset, el ser flexible, ¿no? Esta flexibilidad, el perder, el saber que no tienes control de todo, ¿no? Y que lo que tú tienes en mente va a ir mutando. Y está bien que mute, porque ese es tu objetivo, que él logre conectar bien con un problema, ¿no? Finalmente de eso estamos hablando, es como que te permita pivotear, como en el fondo. Exacto, ya, ¿no? Esta iteración constante, y que lo asumas como parte del proceso, ¿no? Es un proceso de aprendizaje, es un proceso en el que estás validando y que esto va a ir cambiando en el tiempo. Con lo que partiste no es con lo que vas a llegar. Y esa en perfiles en el que necesitan tener control sobre las cosas, sobre todo estudiantes, es difícil desarrollar. Súper. Entonces esa es como flexibilidad, predisponerse un poquito más o hacerse amigo del caos también. No, pues, sí, finalmente eso, como ¿no? esos tres círculos, que es el círculo del caos, del orden y el control. Existe como este punto hermoso que se llama como nodo caórdico. Mira, yo lo estoy diciendo acá. Ninguna fuente, pero creo que se llama nodo caórdico, pero esto sí estoy seguro. Entonces sí, pues qué interesante es eso, de cómo nos podemos dirigir más hacia el caos si es que estamos evitando el control y estar en ese punto lindo entre el caos y el orden. Flexibilidad. Sí, esa capacidad finalmente de adaptación, ¿no? De adaptarse a ese proceso de cambio y vivirlo como proceso, ser consciente de un proceso. Y que en el fondo, en algún momento, cuando necesitas tomar decisiones, tienes que también ver la trayectoria hacia atrás, o sea, cómo esto fue mutando y en qué momento se pegó un pivote, ¿no? Entonces, el consciente del proceso es fundamental. Y lo otro, la capacidad de colaboración, ¿no? Sí. Se habla de trabajo en equipo, pero el tema de la colaboración, de entender que para que esto tenga éxito o aumente su probabilidad de éxito, tienes que desarrollar esta habilidad de conectarte con otros, ¿no? De las conversaciones, de ver qué puedes aportar tú a cambio de qué. No necesariamente una relación transaccional, pero la colaboración entre los mismos que participan en el programa, los otros actores que nosotros buscamos también abrir esos espacios y oportunidades. Sí, porque al final es como estamos jugando con el tiempo, o sea, con esta idea súper restrictiva y que horrible que exista, que es como, no tengo tiempo, sí. Todo avanza muy rápido, no tengo tiempo, sí. Entonces, ¿en qué tiempo estudio? ¿En qué tiempo colaboro? Sí. Entonces, ya, ¿cómo lo hacía? ¿No? O sea, es parte del juego en el que estamos, de lo difícil que es. Ahora, nosotros estamos súper contentos porque normalmente en la historia vamos en la 6ª generación del Open Startup, que es nuestra convocatoria asociada a incubación.
Normalmente convocábamos 30 y 35 proyectos, iniciativas, ¿ya? Y hoy día convocamos para esta sexta generación 70. Sí. O sea, doblamos. Sí. Y eso tiene que ver con una pega que estamos haciendo de tratar de conectarnos cada vez más con los distintos actores para poder convocar, pero también yo creo con este cambio, ¿no? En el que vale la pena destinarle tiempo a esto. En el fondo, aquí hay un proceso de aprendizaje que a lo mejor no está asociado al éxito del proyecto o la iniciativa que estén impulsando hoy día, pero que esas habilidades, y eso es lo que nosotros estamos convencidos, que las habilidades de innovación y emprendimiento no son solamente para que tú emprendas tu proyecto, o sea, tú te puedes querer emplear, pero son habilidades que las organizaciones del siglo XXI requieren de sus trabajadores, ¿no? En el rol que vayas a jugar, recursos humanos, operaciones, donde sea, tú vas a tener que tener estas herramientas, ¿no? Son como los skills del siglo XXI que se hablan. Sí, y eso yo creo que aquí se desarrollan, bueno, en general, no solamente en OpenBotChef, sino que en general en las incubadoras, en nuestros procesos, es que estas herramientas y las habilidades se adquieren de manera práctica, ¿no? De manera tangible en el desarrollo de un proyecto. Aprendizaje basado en proyectos sería en el ámbito educativo. Aprendizaje basado en proyectos. Aquí es como extracurricular. Como gimnasio está. Ya tengo gimnasio, ¿no? Sí, pero en el fondo aquí tú pones en práctica herramientas que están siendo adquiridas en la formación, porque eso lo hacemos también aquí. O sea, hoy día yo diría que, no sé, no tengo conocimiento particular y con evidencias, pero en general la institución de educación superior están incorporando innovación y emprendimiento como parte del proceso formativo. Entonces, lo que nosotros hacemos es el gimnasio o este espacio donde esas habilidades que adquiriste o competencias que adquiriste en el ámbito formativo las estás poniendo en práctica, y lo que nosotros hacemos es hacer evidente el proceso que está viviendo, conectarlo con otros actores, con nuestros mentores y mentoras, ¿no? Una red de actores que no están en la facultad, en la universidad, sino que son de afuera, muchos, hay otros que sí, pero la gran mayoría son de afuera, que son insiders de alguna industria. Por lo tanto, si tú tienes una iniciativa que tiene que ver con minería, bueno, te vamos a conectar con un mentor que trabaja hace años en la minería y conoce muy bien el dolor. O requieres herramientas de... La capacidad como, no sé, como llamar a alguien y decirle, oye, necesito un dato de... Yo lo tengo. Esa capacidad conectiva... Tenemos más de 250 mentores y mentoras que seguimos creciendo. Expertos insider industria y además expertos en ciertas temáticas, modelos de negocio, finanzas, marketing digital, etc. Y todo se trae, y los estudiantes, hablando solamente de los estudiantes, estamos hablando de todos los perfiles de emprendedores que tenemos y emprendedoras, pero para los estudiantes en particular, en el que a lo mejor va a ser más difícil o más improbable que su emprendimiento sea el definitivo, ¿no? Como solución, que no quiere decir que no ocurra, porque parte de nuestros casos de éxito nacen así, o sea, nacidos y criados en OpenBotChef y están creciendo. Pero desde el punto de vista formativo es ganancia pura, es puro valor lo que están recibiendo en este proceso. 100%. ¿Y cuál creéis que es como el principal dolor que tiene OpenBotChef hoy? Siempre puede sonar súper básico, pero al final es eso. Lucas. Son recursos. Nosotros como OpenBotChef nace con un programa de Ingeniería 2030 de Corfo en su minuto, después pasa a la ANID y por lo tanto nace con un financiamiento seguro. Tuvo 3 etapas de Ingeniería 2030 y eso se acabó en noviembre del año pasado. Entonces el tener siempre como viene financiamiento, como la tranquilidad de que puede venir un financiamiento, pero ya en noviembre sabíamos que no iba a haber más financiamiento. Entonces tuvimos que achicar, tuvimos que tomar decisiones a nivel de facultad y a nivel de OpenBotChef, que hace que en el fondo los recursos estén abocados mucho más acotadamente hacia un objetivo estratégico, que estamos súper contentos con él. Pero siempre los recursos van a ser, sobre todo cuando
razón de ser es ser una incubadora universitaria y que estás viviendo, o sea, estás contribuyendo a un proceso formativo principalmente, o un proceso de obviamente aprovechar, no perder la oportunidad de causar impacto posterior, siendo el semillero de esas nuevas empresas que van a transformar la matriz productiva, sostenible, inclusiva, con ciencia y tecnología, sino que también nuestra razón de ser es convocar estudiantes de pregrado, de posgrado. No es salir a buscar al ecosistema, oye, vengan aquí y si tienes tracción yo te apoyo. Pero esto no es una incubadora en el sentido de que ustedes se quedan con un porcentaje. Nosotros no tomamos no tenemos ningún retorno a la inversión, digamos. ¿Ya? Entonces es puro subsidio. ¿Y por qué no? Porque es difícil como Universidad de Chile. No sé si imposible, pero es difícil. Pero estamos avanzando hacia allá. Se vienen cositas. Este año por primera vez vamos a implementar una especie de contrato con las startups donde valorizamos el apoyo que les damos, de manera que cuando en el futuro logren levantar una ronda de inversión podamos retornar eso y seguir apoyando. Es que es sumamente lógico. O sea, y eso es, finalmente, el no contar con eso, no tomar equity, no tener participación, no tener un retorno, obviamente no te genera los incentivos para seguir la trayectoria hacia la aceleración. ¿Ya? Sí, po. Lo hacemos igual, articulándonos con el ecosistema para que reciban nuestras startups, pero con eso tenemos más herramientas para hacerlo. Y mi objetivo de este año es tener eso ya operando, que las startups que están en nuestro programa de incubación, las que tengan pero una problemática potencial, legal. Sí, como Universidad de Chile, sí. Oye, y ya, varita mágica, ¡pum! Y plata, tenéis plata. ¿Cuál sería el segundo dolor que tiene OpenBotChef? Puedes decir. No veo más dólares. ¿Cacha? No Eso veo es más dólares. O plata. sea, yo creo que son recursos. Ahora, los recursos no me preocupan en el corto plazo. Lo estamos levantando. Pero tenemos buen equipo. O sea, el equipo que tiene OpenBotChef es un equipo atómico, que es autónomo y funciona excelente, y por eso tenemos los resultados que tenemos. No, yo creo que son recursos para hacer la pega tranquilo. Es para poder abocarte a lo que es nuestra razón de ser. Porque para nosotros sería, voy a ponerlo entre comillas, fácil convertirnos en una consultora y orientar nuestra incubadora o orientar el OpenBotChef hacia proyectos con empresas, tratar de vender innovación abierta, pero desatendemos el rol que jugamos, ser un semillero por las capacidades que tenemos aquí. Qué interesante. Entonces, finalmente, eso es el tema de los recursos. El tema de los recursos no es que podamos pagarnos los sueldos. El tema de tener los recursos es que podamos hacer una pega que no tiene retorno de manera simple. Y que por ende también tiene algo de valor adicional eso. Yo también creo, o sea, lo que conversábamos al principio cuando hablábamos de la hiperfuncionalidad, sí. ¿Cachai? Como el objetivo de esto es vender la empresa. Yo creo que en el minuto en que pasa eso, algo muere, Sí. algo se pierde. O sea, puede ser el fin y todo bien con que sea de esa manera, pero tenéis que también entender cuáles son los riesgos detrás de... Claro. Y lo otro también tiene que ver con que podamos impulsar verticales o áreas que tienen un impacto en el largo plazo, pero que pueden llegar a tener un impacto importante. ¿No? Si nosotros abocáramos OpenBotChef a apoyar FinTech solamente, es más simple. ¿No? Hay un mercado, tiene un potencial de crecimiento, tiene en el fondo todo el potencial que implica trabajar sobre la industria fintech, la banca, etcétera, donde hay plata. Pero si hablamos de Space Tech, ¿no? Si hablamos de gastronomía, o sea, mi suegro trabajaba en el Tololo y gringo, y me decía que
como Chile financia, quizás tú sabes más de esto, pero como Chile financia o como está el Observatorio en Territorio Chileno, Chile tiene un 10% de horas de observación. Y que se pierden, que no se usan. Claro. En el tiempo en que él estaba, no se usaban, Chile no usaba su 10% porque no tenía o investigadores o capacidad, como todo eso, como... Sí, yo por eso te digo que al final los recursos para mí es fundamental, en fondo, quitarte esa preocupación para poder hacer cosas que importan. Que importan el que podamos aprovechar el potencial que tenemos en la Universidad de Chile, el conocimiento, el talento, la tecnología y resolver problemas del país o de la región, si lo miramos a nivel Latinoamérica y el Caribe. Sí, eso decías tú también hoy día. O sea, ustedes en el fondo, las empresas, las startups que se crean acá, tienen que tener un foco en Latinoamérica. Porque también nuestro mercado es muy chico también. Entonces... Sí, o sea, yo creo que hay dos cosas. Yo no me cerraría. Creo que está el potencial de también resolver desafíos locales. O sea, quien mira los desafíos del territorio, creo que hay un potencial. Pero obviamente... Esto es resolver desafíos locales, pero con mirada global, ¿ya? Y los desafíos que tenemos hoy día de impacto son globales. O sea, atender al cambio climático, atender a esta incertidumbre que tenemos, sobre todo a nivel de geopolítico, político también. Entonces, eso es lo que buscamos hacer, tener. Y lo otro que quitarte esta preocupación por los recursos es empujar estas áreas que necesitan desarrollarse para poder transformar nuestra matriz productiva hacia áreas relevantes, de mayor sofisticación. Hablo de Space Tech porque es como la más, pero hay un montón de otras, ¿no? Observación de la Tierra, astroingeniería. O sea, aquí el otro día me reuní con el que dirige el área de desarrollo de satélites aquí en la facultad. Aquí se han desarrollado 4 satélites. Y 4 satélites que están en órbita. Y van por un quinto. Pero que son satélites que tienen componentes de afuera, que se traen y que se mandan a hacer afuera. Entonces, ¿cómo aquí hay... Si miramos el estado de madurez de la tecnología internamente para poder convertir eso en un servicio o en una empresa que ofrezca servicios de desarrollo de satélites afuera, estamos hablando de 5 o 10 años más. Claro. Pero para que ello ocurra, necesitamos ponerle 5 o 10 años más de apoyo. Sí, pues. ¿Ya? Y eso implica avanzar sostenidamente, no tener que depender de recursos como tan pausados, o sea, tan como escalonados, sino tener una mirada más de largo plazo y seguridad. Nosotros lo que estamos haciendo con OpenWatchF es impulsar estas áreas Space Tech, observación de la Tierra, y astroingeniería, ciberseguridad, protección de datos, privacidad, inteligencia artificial, obviamente, y biotecnología, que son como verticales que tenemos por los recursos que disponemos, talento y conocimiento que hay en la facultad, además de ir abriendo otras verticales con otras facultades. Vamos a abrir en agosto una segunda convocatoria, o sea, una convocatoria especializada en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. O sea, vamos una convocatoria hacia incubación, pero para proyectos que están allá en ingeniería de alimentos, en química y farmacia. Y eso, en el fondo, vamos contribuyendo al desarrollo de la Universidad de Chile con verticales que contribuyen al desarrollo con mayor sofisticación y con la mirada que te da la Universidad de Chile. El ethos de la Universidad de Chile no se despega de lo que hacemos, ¿no? Esta mirada de impacto social, impacto medioambiental, por lo tanto es puro valor lo que hacemos como OpenWatchF dentro de la universidad. Increíble. Oye, pero está difícil. Estamos súper pasados. No, mira. Quiero invitarte a hacer un ejercicio. Yo soy fanático de un tipo que se llama Rob Tompkins. Y no sé lo cachai. Me suena. Lo tengo que haber dicho pésimo. Pero es un tipo que es un futurista. Y que le gusta hablar del futuro. Y tiene un podcast que se llama From What If to What's Next. Ah, mira, lo tiene un libro también. Súper bacán. Y él habla sobre el futuro. Y él en su podcast le hace una invitación a las personas con las que está grabando. Y les dice...
ven, metámonos en una nave espacial, yo voy a mover acá unas pinillas, unas cosas, vamos a viajar y vamos a poner rumbo Chile, tuk tuk tuk, 10 años más, tuk tuk tuk, despega, aterrizamos, se abre la puerta. ¿Qué ves? 10 años más. 10 años más. ¿Qué veo en el entorno? ¿Qué estáis viendo? Mira, soy optimista por esencia. En la realidad que tenemos hoy día cuesta ser optimista. Pero veo un país ojalá más empático, ¿no? Un poquito más humano. Ojalá 10 años nos hayan permitido aprender que no todo está en esta transacción, en lo funcional, en el solucionismo per se que hablábamos al principio, ¿no? Yo te decía que me vine a OpenBot Chef para poder tener y respetar los espacios personales en relación con mi familia, con mis hijos, que lo había perdido siendo independiente. O sea, trabajar hasta las 3 de la mañana, trabajar sábado o domingo, que tu hijo te pregunte en el viernes que si voy a trabajar o no el fin de semana, o que mi hijo se levantara en la noche a las 3 de la mañana al baño y me viera trabajando, ¿no? Entonces eso creo que es algo que lo hemos naturalizado como sociedad y que ojalá en 10 años más hayamos aprendido que la verdad que lo que importa son las relaciones entre las personas. Suena súper cliché, pero creo que es de verdad lo que me importa. Por algo los clichés son clichés. Sí, yo creo que estos mismos extremismos que tenemos en la sociedad tiene que ver con esta despreocupación por quien tenemos al lado. Hoy día venía caminando por el parque O'Higgins desde el metro acá a la facultad y veo como en la entrada del parque lleno de basura, ¿no? Y veo a algunas personas con los rastrillos barriendo la basura. Y son cosas como que, te lo digo que lo pensé, digo, estas cosas no ocurrirían si alguien no piensa que el botar esta basura hace que otra persona tenga que estar paseándose por un acampado gigante barriendo. Entonces yo creo que son esas cosas en el día a día. Uno se sube al metro, caminas por la calle y te das cuenta de estas micro cosas que están pasando que son preocupantes, como de lo que nos está pasando como sociedad. Acá nadie es libre de que quizás esté haciendo uno mismo esas cosas, pero trato de ser súper consciente de eso, me subo al ascensor y saludo a quien sea, saludo aquí cuando entro a los guardias en la entrada, a todo el mundo, a la gente del aseo. Como que lo mínimo se hubiese estado como retrocediendo. Yo creo que es como esas cosas que son obvias que debiéramos hacer todo el mundo, pero ya no están. La gente que se sube al ascensor en el metro sin necesitarlo y dejando a personas que lo necesitan ahí esperando. Suena súper cliché, pero son de verdad cosas que esperaría que en 10 años más pudieran tener solución, porque al final la búsqueda de una mejor sociedad no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con el mundo que van a vivir mis hijos, la Pascual, la Tomás en el futuro, y yo espero que eso sea el mejor posible. Y yo creo que ahí está el tema, y por eso que también yo estoy metido en política, ¿no? Parte de las cosas que hago por fuera también tiene que ver con eso, en una mirada que a mí me parece como relevante, que busca resolver estas cosas también, ¿no? Oye, te quiero dar las gracias por esta conversación, está bacán, podríamos haber seguido 2 horas más. Sí, yo estoy súper atrasado. Hay que desarmar todavía. Pero bueno, me encantó la conversación, o sea, creo que estamos muy de acuerdo en un montón de cosas y muchas gracias. Yo no sé si este capítulo se va a subir completo así como está, pero en caso de que decida hacerlo, me gustaría tener esta parte de agradecimiento. Y bacán haber estado acá en OpenBot Chef, está muy bonito. Muchas gracias a ti por el espacio, la oportunidad. Siempre es rico conversar, como de las visiones y el rol que uno juega en espacios de trabajo. Si al final es eso, como tus motivaciones personales las empujas a partir de donde estás. O
O sea, yo soy feliz aquí porque esto tiene mucha relación con mi propósito. Qué bacán. Qué bacán que hayas encontrado eso. Tu Ikigai. Sí, soy feliz aquí. Sí.